Bueno, buenas noches a todos. Soy la doctora Luz María Corro, presidenta de la Sociedad Mexicana de Médicos Militares Pediatras Jesús Lozoya Solís AC. Es un verdadero honor tener esta noche a nuestro invitado especial, el doctor Jorge Escoto Moret, con un tema muy importante que es el examen mental en el autismo y etapas preverbales. El nombre de la plática que nos sugirió nuestra coordinadora, la eminente doctora teniente coronel médico cirujana Alejandra Altamirano González, va a ser nuestra coordinadora, es del silencio al diálogo, variantes de trastornos del espectro autista. Hicimos una preevaluación, no tanto para saber qué tanto van a aprender, sino ser con honestidad hasta dónde nosotros estamos muy compenetrados con este tema y que como un examen de autoenseñanza realmente cumplamos los objetivos. Al final tendremos otra encuesta que mañana a más tardar nos las va a dar la doctora Alejandra, porque queremos seguir mejorando día a día nuestras sesiones y pues esta es una excelente oportunidad para aprender algo más en nuestra enseñanza continua. Pues empezamos, doctora. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctora Luz María. La doctora Luz nos decía esto de la importancia, por qué escogimos estos temas después de un gran debate que tuvimos en el comité académico. Y les quiero compartir, bueno, que este problema del trastorno del espectro autista es un problema de actualidad, es cada vez más diagnosticado. El doctor Escoto nos podrá decir más, creo que antes era subdiagnosticado. Yo les quiero comentar que el doctor creó una clasificación, él, con su experiencia, y de repente cuando yo conocí todas las variantes, me viene a la mente aquella situación de que nosotros en la escuela médico-militar pues convivimos todo el día, ¿no? Y entonces uno dice, ay, fulano o mengana son autistas, ¿no? Es lo primero que uno dice porque no socializan, no, etcétera. Y de repente cuando uno piensa como en algunos rasgos, en algunas sistematizaciones de los pacientes con este trastorno, pues de repente dice uno y se hace un examen de conciencia, creo que hasta yo tengo por ahí unos rasgos, ¿no? Y entonces creo que es muy importante porque, de acuerdo a las estadísticas, hasta 1 de cada 100 personas tener una variante del trastorno del espectro autista. Parece exagerado o demasiado, pero yo creo que si vemos, pareciera ser que sí. Por último, solo les diré brevemente por qué yo, siendo audióloga, estoy presentando al doctor Jorge Escoto. Les quiero decir que conocí al doctor por allá por el 2004. Yo era residente de tercer año en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y entonces los residentes, hacíamos las jornadas de residentes, los de tercer año, y queríamos saber sobre autismo porque ahí en el Instituto de Comunicación Humana en aquel tiempo teníamos muchos pacientes referenciados con trastornos de lenguaje, con problemas de conducta, sordos, decían estos niños son sordos porque no responden a nada, y incluso con discapacidad intelectual, ¿no? Que antes se conocía como retraso mental. Y entonces quisimos saber más. En este ámbito de los Institutos Nacionales de Salud nos llegó el general rumor de que el doctor Escoto Moret era excelente en este tema porque tenía muchísima experiencia, muchos conocimientos. Y bueno, pues de verdad lo invitamos, nos dejó satisfechos, mucho más de lo que nosotros esperábamos, las expectativas fueron superadas. En ese momento como alumnos nos esclareció muchas cosas. Y entonces jamás me imaginé que 15 años después aproximadamente consultaría al doctor, pero no como mi maestro, sino para que diagnosticara a mi hijo, ¿no? Nosotros veníamos de ver a demasiados médicos, muchos estudios, y mi hijo un día nos dijo, papás, me han hecho muchos estudios, me han revisado muchos médicos y hasta ahorita no sabemos qué tengo, ¿no? Brevemente, no alargo la historia, llegamos con el doctor Escoto, diagnosticó a mi hijo con una variante del espectro autista.
y afortunadamente mi hijo tiene años ya en terapia cognitivo-conductual con un excelente terapeuta que el doctor nos recomendó. Y bueno, pues así es como conocí al doctor. Y como verán, estoy bastante empapada en esto del autismo, tanto como bióloga y tanto como mamá de un paciente con autismo. Entonces, quiero compartirles a ustedes esta experiencia con el doctor, que es de verdad maravillosa. Y ahora sí haré como una breve presentación formal. El doctor Escoto Moret es médico psiquiatra y paidopsiquiatra por la UNAM. Tiene una maestría en filosofía analítica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 1980 ha desempeñado diversos puestos en el Hospital Psiquiátrico Infantil. En 1980 fundó el primer programa institucional en el país de terapia ambiental para la atención del autismo. Actualmente está adscrito a la División de Investigación en el mismo Hospital Infantil. Es presidente de Autismex. Es autor de diversos artículos y en libros de especialidad y es autor del libro Del silencio al diálogo, el examen mental en el autismo y etapas preverbales. Es también profesor de psiquiatría forense. Esto es brevemente lo que les puedo platicar de un extenso currículum. Doctor Jorge, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente y adelante. Muchas gracias, doctora Altamirano, doctora Corro. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Pues miren, me complace mucho compartir con ustedes porque somos especialidades pues hermanas, estamos enfocados en cosas muy parecidas y pues entre más interés hay en esto es mejor porque estamos viviendo una época importante en el autismo, muy distinta a la época cuando yo me inicié en esto. Voy a tener que decirles que bueno, más que nada voy a hablar de mi experiencia porque pues es lo que más me ha retroalimentado en el conocimiento de estos trastornos. Cuando yo empecé esto fue en 1980, un poco nada más para poner antecedentes desde dónde viene mi experiencia. En ese tiempo en México no había ninguna institución que pudiera proporcionar tratamiento a las personas con autismo, a los niños, ni a los adultos, ni nada. Y yo no era paidopsiquiatra, yo era psiquiatra nada más, tenía otros planes. No estaba muy convencido de la psiquiatría después de haber estudiado. Pensaba estudiar alguna otra cosa, pero por indicaciones, bueno, me invitaron a participar en un programa de renovación del Hospital Psiquiátrico Infantil, porque el hospital estaba en condiciones pues muy atrasadas, era todavía un pequeño lugar como un apéndice de la Castañeda, o sea, había desaparecido la Castañeda y todos los niños, ya no eran niños, ya eran adultos, pero abandonados, fueron a dar al Hospital Psiquiátrico Infantil y se armó un programa con el Instituto Nacional de Psiquiatría del doctor de la Fuente, que fue quien me invitó a participar en esto, un programa psicopedagógico para atender problemas de conducta y de aprendizaje en niños de los 3 a los 18 años, 3 a 6 y 6 a 12. Eso fue en enero. Entonces, en ese mismo mes de 1980, acudió un señor que pues estaba en una forma muy demandante, me solicitó que atendiera a su hijo y me dijo que yo tenía la obligación de verlo porque yo estaba a cargo de un servicio de un hospital del gobierno y que no tenía excusa para evadir su solicitud. Se pagaba el hospital con impuestos. Me dijo que había estado en diversos países tratando de conseguir un tratamiento para su hijo, pero que pues, había sido inútil, que no podía encontrar un lugar y que entonces había decidido quedarse en México. Y yo pues le dije que sí, que sí lo podía yo recibir a su hijo a reserva de que aprendiera yo algo, porque le dije yo no sé nada de esto, no tengo ninguna idea de nada. Y así comenzó mi vida profesional, digamos que de ser un psiquiatra con otras intenciones me dediqué de lleno a la psiquiatría infantil y al autismo. Ya después estudié psiquiatría infantil por las necesidades, porque yo me iba a ir a Londres. Y bueno, como me quedé, pues dije voy a estudiar psiquiatría, luego estudié filosofía, filosofía del lenguaje, matemáticas, muchas otras cosas. Entonces lo que les voy a contar es lo que ha pasado. Cuando en ese tiempo recibí este niño, se hablaba únicamente de autismo a grandes rasgos, así, autismo y se acabó. Y cuando uno quería hacer el diagnóstico, en México no había ninguna clínica, o sea, oficialmente no había nada.
tal vez en un consultorio particular o en alguna clínica particular, alguien podría haber tenido experiencia con el autismo. Pero yo estoy hablando de hace 42 años y pues en ese tiempo yo visité todo lo que pude, fui a todos los lugares donde podía ver estos hospitales de pediatría, de psiquiatría, etcétera, y me encontré con que no existía nada. Entonces armamos un programa que se llama terapia ambiental. Esto tiene que ver con la idea de que podíamos tratar de meter a los niños con autismo a una especie de clínica, compartiendo un ambiente terapéutico con niños que no tenían problemas de autismo, o sea, problemas de conducta y de aprendizaje, que era lo que veíamos en el lenguaje, problemas relativamente habilitables a corto plazo. Pero como apenas se abrió el servicio de terapia ambiental para el autismo, se llenó, así de verdad, se llenó de inmediato. Entonces, yo hablé con el director. En ese tiempo, el director pues era una persona muy accesible y le dije, queremos abrir una clínica para atención del autismo. Dijo, pues adelante. Se abrió la clínica y fue como una llave de agua. Empezaron a entrar muchos niños con autismo. ¿Qué tipo de autismo veíamos? Esto es también importante. Veíamos lo que había dicho Leo Kanner. Ustedes saben que la psiquiatría infantil se originó, la nomenclatura, la clasificación de los trastornos propiamente infantiles, se originó con Leo Kanner y con Hans Asperger. Antes de ellos, la psiquiatría, pues como todo mundo sabe, era una derivación de la filosofía y tuvo que cambiar muchísimos términos clasificatorios de la medicina, hubo un traslado de la medicina a la psiquiatría, luego se mezcló con la neurología y entonces estábamos hablando de esquizofrenia, de enfermedades bipolares, o sea, todo esto que se hablaba para los adultos, lo que se llamaba demencia precoz, y toda la clasificación de la psiquiatría de principios del siglo XX con Bleuler, Kraepelin y Morel, pues empezaron a crearse términos y tanto Kanner como Asperger, Hans Asperger, decidieron utilizar el concepto de Bleuler. Bleuler había empezado en principios del siglo XX, era un psiquiatra suizo, Eugen Bleuler. Había empezado a estudiar la esquizofrenia ya formalmente y clasificarla de manera adecuada. Y entonces él acuñó un término que se llama autismo, y este término aludía a las personas con psicosis o con esquizofrenia que ya estaban plenamente inmersas en la psicosis, que ya no compartían nada con el mundo exterior. Esto es interesante porque ese término de autismo fue utilizado por Kanner y Asperger porque los dos no se conocían, pero los dos pensaron que los niños con autismo estaban en otro mundo. Esa era una idea, ¿no? La indiferencia, que esto tiene que ver ahora con la empatía y con los diversos grados de severidad del trastorno. Ahorita lo vamos a ver. Esto es nada más una introducción. Entonces, cuando nosotros abrimos el servicio, teníamos que leer el artículo de Kanner completito, o sea, en inglés, porque Kanner lo escribió en inglés. Y se publicó y entonces yo lo conseguí, pero teníamos que leer muchas cosas. Eran 11 casos ahí descritos que describían muy detalladamente. No les voy a pasar eso porque es muy largo y me entretendría mucho, pero les voy a decir en qué consistió la clasificación, pero le llamaba trastorno innato del contacto afectivo. Pensaba que estos niños estaban aislados del mundo y no tenían capacidad para establecer contacto afectivo con los demás. Entonces le llamaba así y Asperger le llamaba psicopatía autística. Sin embargo, Asperger fue un año después y pasaron muchísimos años para que la gente se pudiera enterar de lo que había escrito Asperger. Entonces, nosotros hacíamos eso, de ver el artículo, leerlo, todavía no sabíamos de Asperger. Ya había precursores, sobre todo ingleses y norteamericanos, que habían escrito libros importantes en relación al autismo, artículos, capítulos en libros, etcétera, pero no era muy profundo lo que había. Entonces, teníamos nada más dos tipos de autismo, que le llamábamos autismo atípico y autismo típico. El típico era lo que había dicho Kanner. Ahorita voy a resumirlo. Sin embargo, yo me dediqué a recorrer varios países. Estuve en España, estuve en Canadá,
En el mismo año de 1980 estuve en Inglaterra tratando de ver qué había. Y abrimos el servicio así, a la brava, sin ninguna pretensión, tratando de crear un programa psicopedagógico para habilitarlos. Pero en 1983 se avisó que iba a haber un congreso de autismo en París, que para fines prácticos era el primer congreso mundial, el primero que iba a haber. Ya habían tenido los europeos reuniones previas, pero así Congreso Internacional Mundial de Autismo era el primero. Entonces nos avisaron por Lupe. Lupe era una psicóloga que trabajaba en el hospital, pero estaba viviendo en Londres. Y nos dijo, vénganse, vamos al Congreso. Entonces fuimos al Congreso y la verdad es que no había muchos avances. Inglaterra tenía 16 años dedicada al autismo, pero era la que más experiencia tenía, pero no había gran cosa tampoco. Entonces nos invitaron a ir a Inglaterra, fuimos a Inglaterra de ahí, de París, a conocer todos los servicios que tenían. Y nos pareció muy, muy importante lo que hacían ellos, porque era habilitar escuelas, casas, etcétera, para dar terapia, y era una terapia psicopedagógica básicamente. Entonces regresamos y desde ahí hasta el día de hoy no he dejado de ver personas con autismo. Y básicamente muchas de las cosas que voy a mencionar en esta plática tienen que ver con mi asistencia a los congresos, porque he asistido a casi todos los congresos que ha habido de este Autismo Europa, se llama la asociación. He estado en Sudáfrica, en Australia, pues en todas partes, y he participado también. Entonces, actualmente lo que considero yo es básicamente el examen mental. O sea, de lo que les voy a hablar también es del examen mental, porque esto da la posibilidad de encontrar muchas variantes en el autismo. Conforme pasó el tiempo, nos fuimos dando cuenta que eso de llamarle autismo, que eran alteraciones cualitativas en la reciprocidad social, alteraciones cualitativas en la comunicación y en el lenguaje, restricción en los intereses y conductas repetitivas, recalcitrantes, tics, movimientos estereotipados. Esos eran los criterios. Pero si ustedes se fijan, son muy vagos, son criterios muy amplios en los que puede caber casi todo. Entonces, poco a poco, con el avance del tiempo, se fue viendo que había muchas modalidades. Ya no eran típicamente los niños de Kanner, y luego en los años 80, 90, Lorna Wink, que era una psiquiatra que tenía una hija con autismo, publicó un libro donde hablaba que era un espectro, el espectro del autismo. Cuando ella dijo esto, nosotros ya nos habíamos dado cuenta de este espectro, porque en un congreso que hubo en Hamburgo se habló de los casi autismos o semiautismos o condiciones parecidas al autismo que representaban un reto, porque decía, bueno, sí, tienen conductas descritas por Kanner, pero no son autistas, tienen alguna otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces se rompió el tabú de decir nada más los que tienen sintomatología Kanner pueden ser considerados autistas, sino que se abrió un poco más y se dijo, bueno, sí puede haber otros tipos de autismo. Se fue abriendo el espectro. Entonces, conforme se fue abriendo el espectro, también fue abriéndose la posibilidad de ver qué pasaba con ellos. Porque primero se decía que era una mala noticia tener un hijo con autismo. Se fastidió, no va a servir para nada, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo, y es vivir para contarlo, yo fui viendo pacientes y los he visto desde 1980 hasta el día de hoy, que son personas que tienen 40, 50 años tal vez, porque algunos tenían 10 años cuando los vi, otros eran muy chiquititos, etcétera, pero los he seguido sus casos, me llevé muchas sorpresas. Y esto me sirvió para escribir este libro que publiqué hace 2 años, porque me llamó mucho la atención que había una sorpresa muy grande en esto. O sea, de pensar que el autismo es una mala noticia, se convirtió en una noticia nada más. Y con muchas expectativas distintas, porque algunos de los niños que yo veía desde esa época empezaron a mejorar. Entonces dice uno, bueno, pues, ¿qué es lo que hice? O sea, ¿qué hicimos nosotros para que estos niños mejoraran? Y ya algunos iban a la escuela y luego llegaron hasta la universidad. Y algunos con carreras profesionales y cosas así interesantes en la universidad. Entonces uno decía, bueno,
¿Qué sucede con esto? Entonces a mí se me ocurrió pensar que entre más temprano se pudieran detectar, se podía echar a andar una serie de mecanismos que podían moverlos, y a esto yo le llamo autismo, síndrome en transición. Esto es muy importante, porque si se hace el diagnóstico a los 6 meses de edad, existe la posibilidad de, sobre todo si es un autismo paradigmático, ahorita les voy a explicar todo con las diapositivas, pero si es un autismo de tipo paradigmático, se puede mejorar bastante hasta la funcionalidad y llegar al grupo Asperger, que es un grupo muy, muy amplio, muy amplio. Entonces, con estas posibilidades empezamos a motivar a las personas que diagnosticaron el autismo desde los 3 meses de edad. Trabajamos con un grupo de legisladores en la Cámara de Diputados y etcétera. Les propusimos el proyecto. La verdad es que cada vez que yo he trabajado con las cámaras de diputados y con los senadores muchas veces y no pasa nada. O sea, vamos y les ponemos el programa y les decimos lo que hay que hacer y que se tiene que hacer una cartilla para que la tengan los pediatras y los papás y todos para que puedan detectar el autismo a los 3 meses de edad. Y muy bonito y todo, pero no ha pasado mucho y estoy hablando de algo que ya hicimos hace 20 años o más. ¿Por qué? Porque lo que se trata ahora de averiguar en el autismo o los autismos, esto es una introducción nada más, es lo que llamamos, lo que mi grupo y yo llamamos estándares de similaridad compartida. Entonces, ¿cuántos tipos de autismo hay? Bueno, pues esto va a depender de cuántos estándares de similaridad compartida tengan con los niños neurotípico a los 3 primeros estándares de similaridad compartida, que es la mirada del bebé hacia la mamá cuando lo está alimentando la mamá. Cuando le está dando pecho, se espera que una de las reacciones más comunes, un estándar, es que el bebé vea a la mamá a los ojos. Y poco a poco establecen una comunicación visual mientras la mamá lo amamanta, y entonces se va dando cuenta y después el bebé va a ir evolucionando en estos estándares y va a empezar a sonreírse con la mamá. Y las mamás, como son bien intencionadas normalmente, porque el instinto materno no existe, es un cuento chino, pero hay como una especie de entrenamiento para que las madres funcionen bien. Porque esto de que el instinto, estudios ya desde los años 80, donde relatan todo lo que han hecho las mamás con los niños, que los matan, los venden, los torturan, los prostituyen, etcétera, todo tipo de barbaridades. Entonces, cuando la mamá o el papá son bien intencionados, le hablan al niño y le hablan como si el niño entendiera. Entonces, lo que hacen aquí es que la respuesta del niño se va dando, porque pues, ustedes como pediatras lo saben bien, a los 6 meses de edad un niño puede entender una buena cantidad de palabras y puede entender también una buena cantidad de aspectos emocionales, intenciones comunicacionales, etcétera. Y eso es a lo que yo le llamo estándares de similaridad compartida. Entonces, averiguamos cómo son estos estándares y el primero, que sería la mirada del bebé con la mamá, si no se cumple, parecería que está ciego o que es sordo o que tiene algún retraimiento porque no se aproxima. Entonces, eso es lo primero que le decimos a la mamá cuando tenemos un bebé que tiene 8 meses y me lo llevan porque lo notan raro. Lo que yo le digo a la mamá es, bueno, cuando usted le da biberón o le da pecho, el niño la mira a los ojos y me dice, no, parece ciego o parece sordo, no reacciona y se queda muy pasivamente o es muy retraído. Entonces ya con eso, con esa primera sospecha, empezamos a trabajar con este primer estándar. Sería como una noticia que no se comparte. Entonces esto ha dado lugar a que poco a poco llegamos a la conclusión de que el autismo tiene muchas variedades y lo que se propone ahora en todo el mundo de la investigación es evitar diagnósticos simples. Los diagnósticos simples son el famoso y endemoniado, o sea, diagnóstico que se llama trastorno por déficit de atención con hiperquinesia. Eso también es una mentira, no existe. Cuando uno tiene tiempo de estudiar estos casos, se da una cuenta. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que eran diagnosticados con daño cerebral mínimo, disfunción cerebral mínima, síndrome hiperquinético, porque cada época le van cambiando de nombre a eso.
y le dan metilfenidato, que sí sirve, pero nada más les mejora la inatención. Pero ¿qué pasa después? El mutismo selectivo, el trastorno posesionista desafiante, el trastorno hiperkinético, el trastorno por déficit de atención con hiperkinesia, son diagnósticos simples. Entonces, si ustedes viven para contarlos, se van a dar cuenta que comúnmente el trastorno por déficit de atención con hiperkinesia se convierte en trastorno límite de personalidad o síndrome borderline. Y es tremendo porque hay berrinches. Como pediatras deben ustedes saber que cuando un niño ya tiene un número desmedido de berrinches a los 3, 4 años o 5, que se orina, se llena de mocos, se pega contra la pared, pues está sufriendo y entonces ahí le dan el diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperkinesia y dice uno, eso es como diagnosticar fiebre. Pues, o sea, no es nada, o sea, no, ¿qué voy a decir? Pero el niño está sufriendo, entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, pues hacerle estudios diversos, pero también se le da un estabilizador del estado de ánimo, como puede ser algún valproato de magnesio, lo que sea, y se corrige. ¿Por qué? Porque es como un trastorno bipolar. Entonces, esto ha motivado que ya este tipo de diagnósticos se eliminen, pero se consideren como comorbilidad en el autismo. Esto es muy importante, porque el autismo también poco a poco se va viendo que hay muchos estilos, muchos tipos, pero hay comorbilidad. Ahorita que pase las diapositivas, van a verlas porque la cantidad, esta presentación puede durar 4 horas o 5, a lo que ustedes quieran, pero me voy a remitir nada más a lo que me solicitó la doctora, que sabieron que es pues hablar un poco de las variantes que hay y qué es lo nuevo en el diagnóstico. Entonces, con esto se va ampliando el criterio y entonces hablamos de autismos con pronósticos distintos, con tratamientos distintos, pero que tienen como común denominador el examen mental. Esto se los recomiendo, nada más que es una valoración muy ardua, muy difícil, porque el examen mental en medicina nos enseñan que es el aspecto, que si viene vestido, que si no viene vestido, que si habla, que si no habla. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es tener un conocimiento de las estructuras cognitivas, los esquemas conceptuales, de esto voy a hablar, la relación que hay entre esquema conceptual y lenguaje, y lo que se llaman los estándares de similaridad compartida. Esto es lo que debemos buscar, ya olvídense del tratamiento del autismo. Cada día, y del diagnóstico. Cada día surgen una cantidad enorme de escalas para diagnosticar autismo, que son tan comunes que ya está en la estación del metro de Pantitlán, se puede uno encontrar, hay una guía que si no mira, que si no señala, que si no sé qué. Eso ya es trivial. O sea, el autismo se puede diagnosticar con una escala sencilla, pero son confirmativas nada más. Entonces, para hablar de los tipos de autismo, las clasificaciones que hay, ya no basta el diagnóstico simple de autismo, sino hay que hacer un examen lingüístico conceptual o un examen de la comunicación por la intencionalidad de la conducta. Entonces voy a empezar a pasar las diapositivas para que vean ustedes de qué estoy hablando y vean cuántos tipos de autismo hay y qué es lo que se propone en la valoración, que esto es nuevo. Esto es una derivación de las ciencias cognitivas, no es de la psicología ni de la psiquiatría, sino tiene que ver con la filosofía de la mente, sobre todo los especialistas en lenguaje y en lógica. Los autores que yo he consultado pues son básicamente autores de la filosofía del lenguaje, de las matemáticas, de la lingüística, y han aportado cosas muy interesantes. Entonces ahorita vamos a ver esto. ¿Lo que pasó? No, ahora ya no quiere. Puede darle en el icono de ampliar la presentación, doctor. A ver, ¿dónde está el icono de ampliar? Hasta... Porque aquí está ya, pero no se amplía. Perdón. ¿Está arriba? Hasta abajo en su computadora, hay Sí. parece una pantallita. A su derecha abajo. Es como una... ¿Verde? En esta, mire, en la pantallita.
Es que no la veo abajo, no veo nada. Lo que veo es la pantalla donde tengo la... Lo mueva con el mouse hacia la base. A ver, a ver, espérame, déjeme ver. Ya lo tengo aquí. ¿Sí la ven ustedes? ¿La están viendo? Donde dice examen mental en el autismo. Sí, sí la vemos, pero está igual que su presentación en la computadora. Nada más es darle como ampliar. Lo que pasa es que eso que me dicen ustedes que está en el... Está fallando un poco su... de abajo, yo lo tengo arriba. Es donde dice New Share. Es que ahora no puedo ver. En el PowerPoint, en su imagen de la compu del PowerPoint, Déjeme ver. hasta abajo, En una copita Sí, es como una copita exactamente. inferior derecho. La tiene al 82%. En donde está el 82 del lado izquierdo viene una copita. Ahí hay que hacerle clic. a ver. Ahí está, ¿lo ven? No. Veo su cursor, dele hasta abajo, Sí. donde dice el porcentaje que está abierto, como dice la doctora Corro. Ahí dice 82%, ya lo vio hasta abajo hacia su derecha. No, De- no lo veo. hay una como copita, ahí es donde le tiene que dar clic. Hace rato ya lo había yo presentado. No sé por qué no. A ver, espérenme. Vaya. Y no, que se salga de la presentación y la vuelva a abrir. Es otra opción. Otra opción, a ver, espérenme. ¿La voy a disminuir o...? ¿Aquí están viendo algo ustedes Sí. de la presentación? Ahí, mi doctor. ¿Ahí ya están viendo? Ahí está, ya está. Muy bien, bueno, entonces yo ya no los veo a ustedes, pero me voy a seguir con esto para no perder el tiempo. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto, de estos criterios, de estos nuevos diagnósticos? Bueno, lo que pasa es que la investigación clínica por criterios de dominio para una nueva clasificación de los trastornos mentales tratan de evitar ya porque en la evolución de los casos, cuando uno hace seguimiento de un niño y va, dijéramos, 5, 6, 7 años, así como el mutismo selectivo tiene que ver con trastorno de angustia y síndrome de Asperger y autismo, cuando se desaparece el mutismo selectivo, nos damos cuenta que el niño cambia y en lugar de curarse, porque si ya se curó, ya habla, sí ya habla, pero ya habla como niño con autismo. Entonces esto es una mutación. Por eso son diagnósticos que podríamos llamar diagnósticos provisionales. La segunda es que se necesita un modelo actual de análisis transdimensional, más allá de las clasificaciones simples, como sería el diagnóstico y estadística de las enfermedades mentales o la clasificación internacional de las enfermedades, que, por ejemplo, en la investigación no se acepta. Tiene que ser un diagnóstico transdimensional. Otro punto es que la heterogeneidad de los diagnósticos y la comorbilidad dan una cantidad enorme de posibilidades de autismo, de autismos distintos, y esto tiene que ver con la variabilidad contextual de los síntomas. El siguiente punto importante en esto es que la etiología específica cuestionable y tiene interacciones entre la genética y el ambiente. Esto es algo muy interesante. Y los modelos de dimensión jerárquica, o sea, vamos a suponer que tenemos un niño con autismo, con epilepsia, con limitación cognitiva y tiene crisis de malestar endógeno. Eso sería un autismo severo, es como dijéramos el lado oscuro del autismo.
Entonces ahí jerárquicamente qué es lo que nos interesa o qué es lo que vamos a buscar o qué es lo que vamos a ver como diagnóstico principal es un verdadero reto. Cuando lo primero que tenemos que ver en el tipo de autismo que estemos, independientemente de que ustedes ya aplicaron una escala y ya tienen diagnóstico de autismo, entonces lo primero que le pregunto a la mamá es, ¿el niño habla o no habla? Y entonces la mamá comúnmente dice, no habla. Eso es así como lo más común. Hace algunos años hicieron una investigación epidemiológica por el Instituto Nacional de Psiquiatría para ver cuál era el problema más común de psiquiatría infantil y se descubrió, según esto, que el problema más común es que los niños no hablan. Entonces dice, bueno, ¿qué se necesita? ¿Terapia del lenguaje? No, se necesita hacer examen mental. No habla, pero hay que analizar la comunicación. Entonces, la mamá dice, el niño no habla. Y entonces uno le dice a la mamá, ¿piensa? Y la mamá dice, yo creo que sí piensa. Entonces, una forma de averiguar esto es explorar la intencionalidad de la conducta en el niño no verbal. Entonces, la intencionalidad de la conducta tendría que ver con la solicitud imperativa de agente auxiliar. O sea, un niño con autismo moderado, no verbal, lo que va a solicitar es que la mamá le ayude, entonces la lleva de la mano a la cocina, la lleva de la mano al cuarto, o sea, para que la mamá le dé lo que él pide, sea una proveedora, pero no la mira, no la toma en cuenta, no establece ninguna relación con ella. Entonces esto, bueno, es un primer paso de la intencionalidad de la conducta, pero no es una manifestación muy buena. La siguiente sería el señalar. Si señala, entonces estamos hablando de una solicitud imperativa de atención focalizada y dirigida. Entonces aquí sí ya podemos saber que el niño piensa con mayor certeza. El niño va a decir, quiero que pienses esto y te voy a dirigir la atención, lo voy a focalizar, quiero que pienses esto. Entonces el niño puede señalar algo muy conspicuo sobresaliente que sucedió, que se presentó, o quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. Y entonces aquí ya podemos hablar de que el niño sí tiene ya manera de intervenir en el pensamiento de la mamá. Y finalmente puede ser semiverbal, estos son los no verbales, pero podemos tener un semiverbal. El semiverbal es un tipo de autismo en el que el niño utiliza palabras cápsula. Las palabras cápsula son aquellas que refieren a una acción que puede estar sustantivada, o sea, como decir popita. El sustantivo es sopita. Y entonces el niño dice popita, pero eso quiere decir quiero comer. No se está refiriendo nada más a la sopita, sino que tiene que ver con la palabra que el concepto sustantivado, lo que sea. Popita, habita, si se va a bañar, pues es agüita, lo que sea. Entonces de aquí podemos ver esto que son semiverbales o puede haber ecolalia. Ya nos vamos a la casa, ya queremos comer, ya quiero irme, pero lo utiliza como si fuera eco. Y no es ¿cómo se llama? Una forma muy adecuada. Pero finalmente tendríamos a los verbales. Y aquí entonces en el autismo, las modalidades verbales se amplían de una manera enorme, porque entonces ya tenemos que hacer un análisis lingüístico conceptual. Primero la palabra cápsula, luego el sustantivo o nombre, y esto tiene que ver con el aparato conceptual. Ya hay clasificación, el niño puede clasificar, categorizar, ubicar lo que conoce, y entonces se puede ir viendo la formación de esquemas conceptuales. Pero de la misma manera entraríamos al ámbito Asperger, donde el lenguaje puede tener grandilocuencia, estereotipias que marcan el lenguaje como si fuera un locutor o habla como si estuviera declamando. Y luego habría que ver si el niño sabe lo que está diciendo. Luego hablaríamos de un análisis lingüístico a partir de palabras mentales como imaginar, pensar, soñar. Y entonces el niño a lo mejor con autismo de tipo Asperger puede referir y saber qué significa la palabra soñar, pensar. Entonces esto se llama análisis lingüístico conceptual y nos va dando, como ustedes se van a ir dando cuenta, toda una variación enorme de estados de evolución del autismo, ya sea fijo o semifijo. Lo que llama la atención en esto es que, ¿qué es lo que buscamos los pediatras, los psiquiatras, los neurólogos que nos dedicamos a los niños? ¿Qué buscamos? Bueno, esto es importante, porque lo primero que hubo
buscar autismo, ni enfermedades mentales, ni trastornos, ni nada. Estamos perdiendo, doctor, en el quino que, ¿sí? estamos de repente ¿Qué pasa? perdiéndolo. De repente lo perdemos con el internet. Es raro, voy a ver qué puedo hacer. No. Porque hace por la lluvia. Sí, probablemente. ¿Me escuchan? Ahora sí ya. Está lloviendo mucho, bueno. Entonces, bueno, aquí hay un pequeño resumen de los que se interesaron, que no les interesaban los trastornos del desarrollo, sino los problemas sensoriales, el lenguaje, la vista. Pero esto fue evolucionando hasta el autismo, que el autismo es el que inaugura el interés por los trastornos. Entonces, aquí tenemos lo que se llama el espectro del autismo. Aquí sí me voy a detener un poco. Tenemos el espectro Kanner-Asperger, que es el que se llama autismo paradigmático. Se llama autismo paradigmático porque tiene que ver con el modelo de disfuncionalidad que se propone a partir de los estudios de Kanner y Asperger, que pues fueron los que dieron un modelo. No quiero decir que ellos hayan sido los primeros en describir el autismo, pero sí los primeros en etiquetarlo, porque ya antes de esto en Rusia y en Inglaterra ya habían hablado de estos niños, pero los tenían como si fueran casos raros sin ninguna explicación. Entonces, aquí veríamos que hay dos formas de presentación en este grupo. Uno sería el síndrome fijo y otro sería el síndrome en transición. El síndrome fijo quiere decir que es un tipo de autismo de moderado a severo que no va a cambiar mucho. Sí puede mejorar en cuanto a autosuficiencia, independencia, hábitos de la vida cotidiana, a lo mejor lectura y escritura, pero el síndrome no se modifica mucho. Sin embargo, el otro lado es el síndrome en transición, que esto si se atiende pronto, atinadamente, y si es del tipo paradigmático sobre todo, puede mejorarse a la funcionalidad, y yo le llamo síndrome en transición. Entonces, dentro de esta transición hay varios estadios que se pueden reconocer por el tipo de evaluación cognitiva en relación a los estándares de funcionalidad o estándares de similaridad compartida, que son muchísimos, ¿no? Pero que empezarían con el establecimiento de la mirada del niño con la mamá a los 3 meses, después la capacidad de reconocer el común denominador en una serie de objetos diversos que permite saber los colores, las formas, los tamaños, el aprendizaje por definiciones sustantivas. El tema es muy amplio, pero nada más voy a nombrar. Entonces, migraría del síndrome de Kanner al síndrome de Asperger si las cosas son favorables. En rojo tendríamos los autismos de moderado a severo. Y entonces tendríamos el autismo moderado del síndrome de Kanner, que puede migrar a la luz verde, que sería el autismo de alto rendimiento, al autismo leve, al grupo Asperger o al síndrome de Asperger por transición. El síndrome de Asperger por transición es un tipo de autismo muy funcional, donde el lenguaje predomina, hay grandilocuencia, a veces hay estereotipias verbales, a veces no se nota nada, pero cuando uno hace la historia clínica, uno averigua que hubo retrasos en el desarrollo del lenguaje, que hubo una especie de autismo coincidental con lo que dijo Kanner y de pronto el niño mejoró y poco a poco empezó a evolucionar. Y entonces dice la mamá, se mejoró y ahora va a la escuela y lo que sea, ¿no? Entonces, esto es interesante porque uno puede a veces diagnosticar, decirle a la mamá, mire, le tengo una noticia, el niño tiene autismo, pero le tengo la buena noticia, cada vez tiene menos. Y me dice, ¿por qué? Pues porque voy a evaluarle todos estos hitos en el desarrollo que tienen que ver con una predisposición ya localizable y localizada, en la que puedo ver que hay ya elementos para la comunicación verbal, hay conocimiento de esquemas conceptuales, hay uso, hay uso de las señales comunicacionales, etcétera, colabora, hay intencionalidad en la conducta. Y me dice, ¿y cuándo va a hablar? Le digo, bueno, no puedo saber con exactitud, pero ya tiene los dispositivos verbales. Entonces decimos, va a llegar al síndrome de Asperger, pero por transición de Kanner. Entonces, le llamo yo síndrome de Asperger por transición.
pero primero fue síndrome de Kanner. Pero luego tendríamos en color lila el síndrome de Asperger original. Este es el más difícil de diagnosticar porque no hay ningún elemento predictivo que pueda tener síndrome de autismo o síndrome de Asperger, porque son niños que nacen y su desarrollo es aparentemente normal, pero esto se puede hacer evidente alrededor de los 7 u 8 años, que empiezan a tener fallas en la socialización, y muchas veces muy fácilmente en la vida adulta apenas es cuando se enteran porque tienen una vida muy rara. La característica más importante del síndrome de Asperger, ya sea por transición o original, son 3 elementos. No los olviden. Es la literalidad, interpretación literal, con preferencia en conocimientos fijos, conocimientos exactos, aprenderse de memoria los nombres de los dinosaurios, porque eso les da a ellos mucha seguridad. Eso se llama literalidad. Otra versión de literalidad es la sinceridad radical. Son muy sinceros y exigen honestidad por parte de las personas con las que viven. Tú me dijiste 5 minutos, son 5 minutos, etc. Y el tercero es la falta de empatía. Sí sienten y sí tienen buenas relaciones y todo, pero tienen cierta dificultad para reconocer aspectos emocionales en las demás personas y no saben fingir. No conocen la simulación, entonces a veces dicen, bueno, ¿por qué tengo que ir con permiso cuando entro al elevador? ¿Por qué tengo que saludar? O sea, esto yo le llamo el síndrome de Asperger original, y si ustedes quieren saber quién tiene esto, les puedo mencionar que Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, tenía un síndrome de Asperger invisible con un trastorno de personalidad narcisista maligno. Entonces la gente se va más al diagnóstico del narcisismo que el del autismo, pero él tiene los dos como comorbilidad. En color rojo tendríamos los autismos atípicos y son los sindrómicos. Aquí lo que va a predominar es un síndrome que puede ser un trastorno más severo que el mismo autismo, pero que pues concuerda con alguna sintomatología parecida a lo que se describe con el autismo de Kanner. Entonces le llamaríamos autismo atípico o sindrómico. Puede tener, por ejemplo, síndrome de Klinefelter, síndrome de Down, síndrome de no sé qué, de Roosevelt, lo que sea. Y el autismo es el segundo diagnóstico. Aquí sí, jerárquicamente, como veíamos, primero sería el síndrome, es en orden de jerarquía, y secundariamente el tipo de autismo. Eso sería también un semiautismo, cuando hay otro tipo de condiciones neurológicas, lo que sea, puede haber epilepsia. Es muy importante reconocer que hay un 30% de personas con autismo que tienen epilepsia. En alguna época de su vida tienen crisis convulsivas, etc. Luego el autismo severo, que esto es la pesadilla de los síndromes, porque aquí son silenciosos, son no verbales, caen en malestar endógeno muy frecuentemente, se golpean de una manera muy violenta, pueden golpear a la mamá. Y yo he tenido casos, he visto muchos, donde me trajeron un niño de Argentina que se sacó los ojos a golpes, se autoinfligía golpes en los ojos y se quedó ciego. Otro niño se encajó un lápiz y se sacó el ojo. Y entonces, bueno, esto es terrible. Luego vienen unas condiciones que no son autismo, que le llamaríamos pseudoautismo, porque son trastornos del desarrollo que en algún momento parecen autismo, y sería el síndrome de Rett o los síndromes desintegrativos de la infancia o la afasia de Landau-Kleffner. Entonces, esto no hay que confundirlo, esto no es autismo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Con esto podemos entonces hablar de que hay síndromes fijos y síndromes en transición, que pueden migrar de Kanner-Asperger o pueden tener coincidencia con otros padecimientos. Entonces tenemos un área enorme de estados provisionales de evolución positiva o de no evolución. Entonces hablaríamos de autismos fijos o autismos móviles o en transición. ¿Y cómo podemos saber todo esto? Bueno, porque se tiene que hacer una evaluación multidimensional. Esta evaluación multidimensional parte del examen mental. El examen mental tradicionalmente no tiene nada que ver con lo que yo voy a decirles ahora, y aquí veríamos que es la verificación del sistema de creencias en cuanto a funcionalidad y sus consecuencias en la relación a procesos de adaptación. En otras palabras, lo que tenemos que buscar es confirmar la presencia o ausencia de sistematización en la percepción. Aquí hablamos de, obviamente, intencionalidad de la conducta. Entonces, el verdadero arte de la pediatría
y de la paidopsiquiatría en el examen mental está en los niños que no hablan, independientemente de la edad que tengan, porque un niño que habla, bueno, pues puede referir todo lo que ustedes quieran. Y para un psiquiatra de adultos, pues puede evaluar a un niño que habla de 6, 7, 8 años, que tiene depresión, que tiene una reacción de adaptación, que tiene lo que sea. Pero para ustedes pediatras y para nosotros los psiquiatras, el verdadero reto es evaluar a un niño que no habla. De los 3 meses de edad a los 5 años, por ejemplo, que vamos a poner eso como una edad límite. Y entonces, bueno, si no habla, tenemos que ver si su percepción es sistematizada. Si hay una organización, y a esto le llamo yo esquemas conceptuales y estándares de similaridad compartida. Y es la capacidad que tiene el niño para categorizar, conceptualizar, analizar, descubrir lo semejante, lo distinto, y entonces su conducta es una conducta ordenada. Entonces, aunque no hable, podemos verlo en el consultorio, su comportamiento, y podemos decirle a la mamá, este niño tiene una organización sistematizada de sus percepciones, y es posible considerar que sí piensa. Entonces podemos echarlo a andar y podemos hacer que avance en el síndrome. El aparato mental funciona como un sistema de registros lógicos semánticos. Eso es lo nuevo, ¿no? Lo que se utiliza en ciencias computacionales es que el aparato mental es una computadora que funciona con un algoritmo o una serie de algoritmos plurales. Y su forma de operatividad es codificada con formas, normas, leyes, como una computadora. Es un algoritmo que establece decisiones, por ejemplo. Y eso tendría que ver con lo bueno, con lo malo, con lo bello, con lo feo, etcétera. Y el valor de lo percibido es semántico, esto es emocional. Entonces, esto sería la forma interior del aparato mental. Y luego esto tiene que ver con la interacción con valores de referencia somáticos fijos, serían semifijos o indulgentes y contractuales. Esto es la temperatura, la presión arterial, los niveles hormonales, lo que ustedes quieran, ¿no? El aparato mental entonces es un aparato que registra, percibe y registra, interpretando y anticipa. Entonces lo que podemos preguntarle a la mamá, independientemente del tipo de autismo que tenga, es decir, oiga, el niño anticipa, y va a decir, ¿qué es eso? Entonces le decimos, bueno, cuando entra de acuerdo a la creación de esquemas conceptuales, un esquema conceptual sería entrar al baño, ver la tina, que es un concepto, es un objeto, el lavabo, el agua, la taza del baño, lo que sea. Entonces ahí hay un tema, el tema es el agua y bañarse. Entonces el niño tiene una reacción ante la anticipación, anticipa que lo van a bañar y puede ponerse muy contento o puede ponerse muy enojado, lo que sea. Entonces aquí le decimos a la mamá, sí anticipa, percibe, interpreta y anticipa. Y esto se llama esquema conceptual. Los esquemas conceptuales se van elaborando a lo largo de toda la vida y después tiene que ver con las predilecciones de candidatos a la presidencia, a creer en Dios, a lo bueno, a lo malo, a todas las preferencias que se tienen están relacionadas con un esquema conceptual. La percepción puede ser simple o sensorial, conceptual o identificatoria, todo se percibe como algo, lo mismo, lo otro, lo distinto, lo semejante, o puede ser compleja o complementaria. Estos son temas muy extensos, nada más te los menciono para que ustedes vean cómo se va organizando la percepción. Cuando le preguntamos a la mamá si la mira a los ojos, si no la mira, si responde por su nombre, etcétera. Cuando ya vaya, ya sea tiempo de que acabe, me avisan, porque yo con esto puedo hablar 8 horas, pero lo voy a limitar nada más a una presentación simple. Entonces les rogaría que cuando ya falten 5 minutos me lo digan. La interpretación puede ser literal, eso no es bueno. Luego estereotipada, eso es cuando hay un trastorno de personalidad o psicosis. Y entonces es como en el narcisismo, que la interpretación estereotipada es un sentimiento de inmunidad. El narcisista se siente por encima de todos y puede sentirse inmune. Y luego el sentido común, que esto sí es bueno, identificar contextos y entender el significado de acuerdo al contexto, la imaginación. En esta evolución contextual y conceptual, tenemos que tomar en cuenta la evolución de la autoconciencia en el autismo. Entonces, lo primero que hay en la autoconciencia es la mismidad, que se da por valores de referencia orgánicos fijos. Esto es un tema complejo, pero bueno, ahí lo veríamos. Después el cuerpo se percibe como representación y representante.
en relación a los valores indulgentes del comportamiento orgánico. El dolor, el frío, el hambre, el apetito. Y va viendo un reconocimiento de esto que es el sí mismo y va dando idea a lo que es el yo. Y entonces va a haber mecanismos de autorreferencia y proyección y puede haber consolidación de la autoconciencia a partir del uso propositivo o contextual del no, del sí, del yo y del tú. Esto es a los 3 años. Entonces, miren, en estos tipos de autismo que estoy mencionando, nos vamos a encontrar niveles, obviamente niveles según el tipo de autismo. Entonces, en algunos está instalada la mismidad. En otro ya hay un nivel un poco más, donde se identifica como representación y representante del mundo. En un nivel mejor todavía hay reconocimiento kinestésico y especular. El niño se ve al espejo y se mira y se sonríe. Y aquí hay mejor autoconciencia. Después hay mecanismos de autorreferencia y proyección. Vamos a suponer que entra un niño a mi consultorio y tiene 3 años y no habla. Entonces yo me quito los lentes y le doy los lentes y el niño los coge y se los pone. Aquí ya me di mecanismos de autorreferencia. Le estoy dando los lentes a él. Él sabe que es a él y los toma con una mano y se los pone. Conoce el objeto, tiene conocimiento del concepto de lentes, sabe para qué sirven, se los pone donde debe de ponérselos. Y luego cuando le digo, dámelos, se los quita y me los da. Entonces le digo a la señora, este niño si piensa, aguas porque se le va a ir mejorando en el autismo. Ya esto ya es un buen nivel, cuando hay mecanismos de autorreferencia. Y cuando dice no, sí, yo y tú, no podemos ya esperar nada malo, sino que ya está montado en el tren y ya va caminando, ¿no? El pensamiento, pues, es una subsidiaria, ¿sí? Doctor Escoto, tenemos 10 minutos más. Bueno, muy bien. Entonces, aquí veríamos el pensamiento que es subsidiario de la lógica, la autoconciencia es su estructura mental. Entonces, hay que valorar en este tipo de autismos en qué nivel de desarrollo está el pensamiento. Si hay un comportamiento lógico motriz, si hay un comportamiento lógico en la conducta intencional, si hay autoconciencia por el uso propositivo y contextual del no, del sí, del yo y del tú, si tiene anticipación y si hay percepción, interpretación y anticipación. Estos esquemas son para que ustedes vean los niveles de desarrollo que puede haber según el tipo de autismo y según su evolución. O sea, si es un síndrome en transición, podemos ir viendo cómo todas estas etapas se van cumpliendo y podemos saber con certidumbre si se va moviendo bien el desarrollo y le podemos decir a la mamá, la buena noticia es que cada día tiene mayores logros. La anticipación es la característica más conspicua de los seres vivos, o sea, es la más sobresaliente. Vivimos para pensar qué nos va a pasar, o sea, eso es anticipación. Puede ser mediata o inmediata e implica el desarrollo de la temporalidad y la lógica de implicaciones. Esto es, bueno, ¿qué consecuencias hay? Si yo me meto a este lugar, me bañan o me van a dar de comer o lo que sea. Entonces viene aquí los niveles de anticipación y temporalidad y entonces el niño puede entender lo que es el antes, el durante y el después y los cambios que suceden en esto. Luego vienen las jerarquizaciones, por ejemplo, en el método ABA y en el método TEACH, estos métodos que hay para autismos fijos, lo que les enseña es anticipar de manera mecánica y entonces les ponen una serie de fotografías de su vida y entonces el lunes ponen al niño en la cama y ponen una luna. Luego la siguiente fotografía es el sol que está saliendo y el niño que se está quitando la pijama. La siguiente secuencia es el niño se mete al baño, se va jerarquizando y se van creando secuencias. Y esto es cuando el niño tiene autismo, pero no tiene todavía desarrollada la temporalidad ni piensa adecuadamente. Entonces se le enseña a que pueda anticipar con fotografías o con imágenes secuenciadas que tienen implicaciones e inferencias. No te puedes meter a bañar si no te quitas la pijama. Si te quitas la pijama, te las quitas en el baño, te bañas, luego te vistes, luego desayunas, así. Y entonces eso mejora la implicación y la inferencia, pero también podemos encontrar en el autismo que espontáneamente estos elementos evolutivos se vayan dando de manera espontánea cuando se trata de un síndrome fijo y entonces podemos saber que el niño anticipa, implica y tiene inferencias. Estamos viendo ya aquí una evolución en el autismo. Fíjense qué interesante, porque no estoy hablando de un autismo fijo, sino todas las versiones que podemos encontrar en la evolución del niño con autismo, que nos puede dar la pauta para poder saber qué está pasando con él, si está mejorando o no está mejorando, etcétera, ¿no?
Entonces tiene que ver con el pasado, el presente, el futuro, el tiempo fijo, la continuidad, los ciclos, los periodos, las secuencias y el tiempo del movimiento y la noción de muerte. El pensamiento tiene una autorrepresentación en imágenes mentales, eso es pensar, imaginarse a uno mismo, percepción de objetos y vinculaciones lógicas. Esto se llama esquemas conceptuales. Objetos asociados, percibidos conceptualmente y complementarios para un fin o tema en un escenario, por ejemplo, en la iglesia. La iglesia es un esquema conceptual que representa a Dios y al cielo. Entonces el tema de la iglesia pues, es hablar con Dios o pensar en Dios o portarse bien o lo que sea, ¿no? Ese es un esquema conceptual. Y si el niño se porta contextualmente bien, es que está entendiendo el esquema, el tema. Luego en estos esquemas conceptuales hay personajes y roles, versiones privilegiadas y anticipación. Recuerden, insisto mucho en esto, son niveles de evolución positiva y todo esto lo podemos ir viendo en el examen mental, en qué nivel de desarrollo van. El pensamiento pues primero percibe objetos, luego conecta esos objetos y los asocia para un fin común. Eso, por ejemplo, es en la cocina. Está la mesa, la silla, los platos, las cucharas. ¿Y cuál es el fin común? Pues comer. Eso se llama un escenario. Y el escenario tiene una historia, un tema, una historia, y eso es comer, tomar alimentos. Los personajes son los miembros de la familia y las versiones puede ser que a mí no me gusta comer esto, me gusta comer lo otro, me gusta comer aquello. Entonces son niveles de desarrollo del pensamiento. No tienen que ver nada con la edad, porque la edad cronológica tiene que ver con estadísticas de funcionalidad, pero no se van a cumplir en el autismo, eso no lo podemos prever. Entonces el pensamiento tiene que ver con atención compartida y concentración. Cuando las dos personas voltean, el niño y la mamá voltean a ver lo mismo, esto tiene que ver con un estándar de similaridad compartido, o sea, los mecanismos estandarizados para percibir son iguales en la mamá y el niño, y entonces, por ejemplo, si se mete el perro, o si se mete una rata, o si se mete algo, los dos voltean a verlo al mismo tiempo, es que están compartiendo un estándar de percepción compartido, y están pensando lo mismo. Obviamente, entonces uno lo dice a la mamá, oiga, el niño pone atención a lo que usted le pone atención cuando le señala, y dice, sí, el niño puede imitar, puede simular, puede ser incitado, puede ser persuadido o disuadido con mecanismos no siempre verbales, y dice sí, porque lo que pasa es que en el autismo hay diversos niveles de desarrollo de la simulación. Ustedes saben que la comunicación y las relaciones humanas se basan esencialmente en simular. Es como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces a ellos les cuesta trabajo decir, pues eso es hipocresía, ¿no? ¿Por qué tengo que saludar o simular o inventarles? Entonces uno le dice, es que no es hipocresía ni es un comportamiento falso. Son normas de conducta social que son buenas. Luego veríamos la presencia de la sinceridad radical versus simulación. La sinceridad radical es decir lo que se piensa. Entonces esto los hace ser muy francos, ser groseros o aprender a simular y no decir lo que se piensa. La expresión de lo verdadero y lo falso, también hay que tener cuidado con esto porque no siempre entienden. Dile a la vecina que no estoy, y entonces va el niño y le dice a la vecina, dice mamá que no está y que le caes muy gorda y que no quiere verte. Eso sería sinceridad radical y dificultad para entender lo verdadero de lo falso en cuanto a un contexto. Y luego pensar es anticipar. La comunicación tiene que ver con seguimiento visual, que es la anticipación en el bebé. A los 8 meses ya se ve que está muy bien, ya está muy bien colocada. Cuando el bebé ve que entra la mamá al cuarto y la sigue con la mirada, lo que está tratando de saber es anticipar qué va a pasar. Y se puede poner muy emocionado. Puede también entender definiciones ostensivas. La definición ostensiva es darle un conocimiento por medio de los sentidos sin que medien las palabras, como yo le doy un pedazo de piña y le digo al niño, piña, piña, y abre la boca, y le meto en la boca un pedazo de fruta y le digo, piña, plátano. Eso es una definición ostensiva. No necesito decirles una fruta que sabe ácida, que es amarilla, sino simple y sencillamente se la muestro. Si es ciego también se puede hacer, nada más que se la meto en la boca, ¿no? Entonces le muestro lo que le voy a dar de comer y le digo piña, plátano, manzana, y se lo doy a comer. Eso se llama definición ostensiva y es definir un objeto sensorialmente, sin que medien las palabras. Si el niño entiende las definiciones ostensivas, va bien.
Si entiende las palabras con significado contextual, que son palabras como así, cuándo, cómo, esto, aquello, yo, tú, sí, también va bien. Luego la señalización digital, eso es mejor porque ya puede inducir a que se piense lo que él quiere y puede entender las actitudes proposicionales, que es la duda, poner las manos en jarra, los brazos en jarra, a tocarse la cabeza, etcétera. Entonces él puede entender. Y luego hay un nivel interesante que son las palabras mentales. Uno le puede decir, ¿qué estás pensando? ¿Qué soñaste? ¿Qué estás imaginándote que puede suceder? O sea, en el autismo, incluso con el autismo de alto rendimiento o el síndrome de Asperger, pueden tener capacidad para entender palabras mentales. El lenguaje puede ser literal o puede ser contextual. Sí, ya aquí terminamos. Estamos en un minutito. Sí, entonces, no sé si hay alguna pregunta o hay algún comentario sobre lo que he dicho, si hay lugar para eso. Si alguien gusta hacer alguna pregunta o tenga algún comentario, por favor. Si no, les voy a decir nada más, ya la última, criterios para funcionalidad, lo que vamos a utilizar en el autismo, porque a veces dicen, bueno, ¿y cómo sabes que el niño está bien? Debe haber un equilibrio y control físico y mental, o sea, equilibrio en cuanto a enfermedades médicas, y que no esté deprimido, que no tenga miedo, fobias, etcétera. Segundo, tiene que ser autónomo y autosuficiente, aunque tenga autismo. Tercero, esto hay que medirlo, y hay pruebas para medirlo, hay todo un algoritmo. Debe de haber independencia emocional y eso tiene que ver con algo que se llama eticidad esencial en la distribución del ocio. Al niño se le debe permitir que elija actividades en el ocio que le beneficien, como tocar un pianito, tocar una guitarra, hacer rompecabezas, armar juguetes, lo que sea. Y luego ir a la escuela y recibir terapia y la inserción e integración social. Estos criterios de normalidad o funcionalidad se miden con pruebas. Hay un algoritmo, pero no les voy a hablar de esto porque ya es muy tarde y ya no me da tiempo. Pero sí se pueden medir, ¿eh? Se pueden medir. Y entonces uno puede dar una especie de constancia de funcionalidad a los papás. El diagnóstico tiene que ver con la valoración de adaptación y desarrollo, perfil cognitivo, identificación y cuantificación, categorización del trastorno y la comorbilidad. Esto se llama diagnóstico multidimensional. Y entonces no nada más es decir si tiene autismo, sino primero, sí o no confirmativo. Dos, ¿qué tipo de autismo es categorización? O sea, ¿es paradigmático o es comórbido o es sindrómico? Tres, ubicarlo. ¿Es fijo o está en transición? Cuarto, ¿qué comorbilidad puede haber? Y se acabó. Esto es todo lo que tengo que decirles. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta o algún comentario. Sí, doctor, le hago ahí unas preguntas. La primera es, cuando encuentras un niño con datos de trastorno del espectro autista, ¿con qué especialista podemos apoyarnos para el diagnóstico y el tratamiento específico? Sí, bueno, idealmente es un equipo multidisciplinario compuesto por un pedopsiquiatra, puede participar un pediatra, un neuropediatra, pero aquí se aplica, primero el diagnóstico pues es sencillo, confirmativo nada más, tiene autismo, pero eso ya les expliqué, no es sencillo, es un diagnóstico simple. Después se aplica un protocolo. El protocolo, el más común es el protocolo que se hizo en los años 90, que fue una sociedad de psiquiatría, de pediatría, de neurología, que se pusieron de acuerdo en qué tipo es el algoritmo de Philippek, se llama. ¿Qué tipo de pruebas haría un pediatra? ¿Qué tipo de pruebas haría un psiquiatra? ¿Qué tipo de pruebas haría un neurólogo, un psicólogo? Y entonces hay un algoritmo, porque no le van a pedir una tomografía computarizada del cerebro por el diagnóstico de autismo, gastan un montón, o radiografías o lo que sea. Sino se va haciendo un seguimiento en el diagnóstico. Y ya después en la valoración multidimensional tiene que ser una psicóloga cognitivista entrenada en examen mental complejo. Son pocos, son muy pocos en México, casi no hay. Eso es lo que se hace. Bien, otra pregunta es, ¿tiene lugar la dieta cetogénica dentro del tratamiento de estos pacientes? No, solamente que sea un autismo sindrómico. Cuando es autismo sindrómico, habría que ver qué tipo de alimentos pueden comer, qué intolerancias hay, pero eso es muy poco. Yo en mi vida he visto muy pocos casos, porque sí es un negocio
fabuloso eso de las dietas y nadar con delfines y no sé qué. Lo que sucede es que a veces el niño puede estar en transición y lo meten a nadar con delfines y mejora y dicen, fue el delfín. No, no fue el delfín porque pudo haber sido el guajolote también. Lo meten en una jaula con un guajolote y mejora. No, lo que pasa es que el niño está en evolución positiva y entonces puede coincidir con agua del Tlacote. Hubo una época, yo he pasado por todo. Y hubo una época en la que descubrieron un manantial que se llamaba el Tlacote, que ofrecía un agua milagrosa que curaba el autismo, el cáncer, la lepra, todo. Entonces yo fui y había una fila como de 1 hora ahí para llenar unos. El agua era gratis, pero los bidones no, entonces me di cuenta que lo que vendían eran botellas de plástico. Ese era el negocio. Y yo pues dije, si cura el autismo me voy a tomar un vaso a ver qué pasa, ¿no? Porque siempre les digo, bueno, si ustedes descubren que hay una medicina que cura el autismo, pues tómensela a ver qué tal se siente. Es como un papá que tenía un hijo con homosexualidad, el hijo era homosexual, y me lo lleva y me dice, quiero que lo cure. Y le digo, ¿de qué? Si es un homosexual simple, ¿cuál problema tiene? No tiene ningún problema. La homosexualidad no es un trastorno. Me dice, lo voy a demandar a usted, porque me está negando la posibilidad de curar a mi hijo. Le digo, pues ni que fuera pulque, ¿qué quiere que le cure? Y me dice, es que usted tiene que decirme si existe una medicina para que se vuelva hombre. Le dije, mire, no sé que existan, pero el día que haya una, yo me la voy a tomar para ver qué se siente ser hombre. Y tómesela usted también. Entonces aquí con el autismo es lo mismo, porque ¿qué es lo que estamos buscando? O sea, ¿qué buscamos? ¿Cuál es la forma de las cosas? Pues estamos buscando alteraciones en el desarrollo, nada más. Y eso tiene que ver con los estándares de similaridad compartida, ya lo dije. Pero claro, el repertorio de estándares de similaridad compartida es enorme. O sea, no se puede saber así con una sola clase y de memoria no. Hay que tener a la mano una serie de códigos y de elementos que nos puedan ir describiendo todo lo que son estos elementos que empiezan con compartir la mirada, ¿no? Ya les dije, eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos, corregir la ausencia de sistematización en la percepción. Eso es el autismo, no es otra cosa. No es un perro verde, ni un marciano, ni cosas así. Es un niño que en algunas áreas no comparte los estándares comunes. Por ahí va la cosa, ¿no? Gracias. Otra pregunta es, a ver, esta es un cuestionamiento. Entonces, para un paidopsiquiatra no existe el TDAH definitivamente. Es hablar de autismo. Desgraciadamente, desgraciadamente es al revés. El 99% de los psiquiatras viven de diagnosticar TDAH, que es la maldición más espantosa que hay. Yo lucho mucho, yo estoy ahorita ya en el área clínica del Navarro porque estamos modificando los criterios con esto de la evaluación multidimensional, porque es una calamidad. Todo lo pone en TDAH y dice uno, pues sí, todo el mundo tiene déficit de atención, pero en el autismo es déficit de interés. Entonces, dice, tiene déficit de atención, pero puede estar jugando con la computadora 5 horas y tiene atención, la divide, la recupera, se hace toda una semiología. Entonces, se considera un diagnóstico provisional nada más. Ahora, le pueden dar metilfenidato, lo que quieran, y atomoxetina, y sí mejora la inatención, sí mejora. Pero es como alguien que llega con el pediatra y le dice, oiga, ¿qué diagnóstico tiene mi hijo? Y entonces el pediatra le dice, tiene fiebre. ¿Y con qué se le va a quitar la fiebre? Pues dele aspirina o dele lo que sea, ¿no? Lo que ustedes quieran. Y la mamá dice, bueno, pero tiene unas bolas aquí, tiene unos ganglios y luego tiene dolor de estómago y tiene diarrea, tiene fiebre. Y dele nada más, eso es el TDAH. O sea, es diagnosticar fiebre. Imagínense que un pediatra diagnosticara fiebre y le dice a la mamá, oiga, pero tiene crisis convulsivas, le dan ataques, tiene las parótidas inflamadas, tiene manchas rojas en la cara, le salieron unos granitos, es fiebre. Dele una medicina para que se le baje la fiebre. Eso es el TDAH. Ya no está probado en los medios de investigación porque todo el mundo tiene TDAH, eso sí, todo el mundo tiene déficit de atención. Una persona deprimida, una persona obsesivo-compulsiva, una persona que está pasando por un duelo, sí va a tener déficit de atención, pero se debe a déficit de interés, que es otra cosa. Entonces tengan cuidado con esos diagnósticos, no se dejen llevar, porque se hacen muchos berrinches, entonces piensen en trastorno bipolar. Y los hay en la infancia, sí, sí los hay. Yo he tenido pacientes de 6 años con anorexia y síndrome de Asperger. Anorexia nervosa.
para empezar, los niños con autismo son muy susceptibles a tener un gusto muy especial. Son muy discrecionales para comer. Comen cosas muy raras y no comen de todo, pero a veces esto se puede mezclar con la anorexia. Y tengo una niña que tiene 6 años, tiene anorexia nervosa y tiene síndrome de Asperger. Y puede ser eso, sí. En los niños hay trastorno de personalidad, claro que lo hay, se llaman precursores. Y entonces, entre más severo es el trastorno de personalidad, es más precoz. Y podemos tener niños esquizotípicos, narcisistas, obsesivo-compulsivos, desde los 6, 7 años ya manifiestamente patológicos. Entonces establecemos un diagnóstico que es muy difícil de hacerlo. Autismo de tipo Asperger con trastorno límite de la personalidad. Y entonces parece que está psicótico. Y hace berrinches y se tira al suelo y se llena de mocos y se orina y se pega la cabeza contra la pared y dices que es muy berrinchudo. No, señora, está sufriendo. Está pasándola mal. Hay que hacerle una revisión completa desde ver si no tiene epilepsia. Ese es el diagnóstico multidimensional al que me estoy haciendo referencia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otras personas han pedido el título de su libro, el cual ya anoté. Y en referencia a algo que usted ya nos dijo ahorita de estudios de imagen, alguien pregunta si existe o si hay alguna anormalidad cerebral en el autismo. Solamente en los semiautismos. En los semiautismos sí hay. Y hay lo que quieras. O sea, puede haber alteraciones de, por ejemplo, ausencia del cuerpo calloso, puede haber epilepsia, puede haber, hay lo que quieran. Pero esos son los semiautismos. Y ahí jerárquicamente nos importa más el síndrome que el autismo. Porque se pueden morir por pronóstico dependiendo de qué tan severo sea el trastorno, la severidad del daño cerebral, lo que sea. Pero eso son semiautismos, ¿no? O sea, yo tengo un paciente que tiene un síndrome, no sé si es el de Roosevelt, no lo he podido identificar bien, pero tiene 37 años y es un niño, características físicas de un niño, y tiene síndrome de Asperger. Y es un niño, chaparrito, chiquito, gordito, habla como un niño, pero estudió en la universidad y tiene un diploma de licenciatura de maestro en historia y da clases en la universidad. Tiene autismo. Y entonces, no ha sido el militar, ha sido presidente municipal, porque es la novedad ahí en donde vive en Colima. Y toda la gente le da mucha curiosidad conocerlo porque es un tipo muy peculiar. Tiene voz de niño, no tiene barba, ni pelo, ni nada. Tiene un síndrome adiposo genital, pero es inteligente. Y entonces, bueno, las clases las da de memoria, obviamente, ¿no? Pero conoce toda la historia de México y la describe y da clases, tiene un título, pero es un semiautismo. El síndrome de Asperger original, no es por transición, nunca tuvo autismo de Kanner, y tiene un síndrome que le hace que corporalmente sea un niño. No tiene características sexuales secundarias, no tiene deseos sexuales, no es, es un niño, así de fácil, prepuber. Gracias, doctor. Ahora, se me olvidó decirles que el concepto de adulto y el concepto de adolescencia en el autismo son relativos, ¿eh? Cuando me dicen cómo es la vida de un autista adulto, dices, bueno, primero tienes que definir qué tipo de autismo tiene y segundo, si es adulto o no. Porque el problema que tienen estas personas es que cuando cumplen 18 años los corren de los hospitales pediátricos, porque ya es adulto. Dices, no, es el mismo niño con autismo, pero tiene 18 años y no le puedes quitar. Es como si yo tuviera un niño que estoy operando en un hospital pediátrico, lo estoy operando y a medianoche cumple 18 años y entonces yo le digo a la mamá, ¿sabe qué? Lléveselo, ya no puedo seguir con la operación porque ya cumplió 18 años. Eso hacen con el autismo, en los hospitales de pediatría. Ya no, ya tiene 18 años, pero no ha cambiado. Y no es adolescente porque los adolescentes se producen en sociedades abiertas y de acuerdo con el contexto. No hay adolescentes en los menonitas, en los bicholes, en los tarahumaras, no hay adolescentes. Y en el autismo no siempre hay adolescentes, no siempre. Siguen siendo como jovencitos, como niños, etcétera, ¿no? Entonces esto también es un problema en los tipos de autismo que hay, porque las conferencias que dan sobre el autismo en la vida adulta, dices, eso es fraude, porque no tienes claro que las personas con autismo, no, ¿cuál es la definición de un adulto? No es que cumpla 18 años, ahí apenas empieza la adolescencia, si es que le va bien, y se acaba la adolescencia a los 45 años, cuando hay autonomía, identidad, vida sexual cumplida,
hay autosuficiencia económica, y desde cuándo se logra eso, ¿no? Entonces eso también es un aspecto importante en los tipos de autismo que hay. Bien, doctor, gracias. Por último, al doctor Alberto García Pérez. Doctor, maestro, si gusta hacer la pregunta, por favor. Nada más es qué papel juega la convivencia de los niños con autismo en la escuela. Muy buena. La escuela es cualquier escuela que haya en el mundo es una especie de penitenciaría, es como una cárcel. Entonces el niño con autismo tiene que ir a la escuela para poder aprender la convivencia social. No que se aprenda la vida de Benito Juárez, que la patria y esas cosas que son sin ninguna importancia. Lo que pedimos de la escuela es que, bueno, le sirva la convivencia, que es lo que yo llamo terapia ambiental, que es la inserción social, que aprenda a convivir, a relacionarse, a defenderse, a entender códigos de comunicación, etcétera. Debo decirles que en las escuelas, en algunas escuelas de Europa ya no dan clases de historia, y mucho menos a los niños con autismo, mucho menos. ¿Por qué? Porque la historia es como la religión. Es una santificación de personajes que tienen que ver con una ideología de izquierda, de derecha. A mí me decía una niña turca con síndrome de Asperger, que tiene familia en México, me decía que en Turquía no dan clases de historia. Y le digo, ¿por qué? Dice, pues es que Turquía tiene una historia de 20,000 años. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Los hititas, los hicsos, Troya, la Virgen María, que también se murió en Turquía, la vida de San Jorge, que también era turco, toda la Biblia que se llevó a cabo en muchos lugares de Turquía, luego los romanos, luego los griegos, luego los musulmanes, luego los turcos. Dice, no quieren meterse en problemas, porque es igual que aquí en México. Con un niño con autismo no nos interesa que hablen de los niños héroes o de... Lo que nos interesa son ciencias, matemáticas, aritmética, geometría, física. Eso sí nos interesa en el autismo, porque vamos a buscar estándares de similaridad compartida. ¿A qué se va a dedicar? En el caso de mi paciente que vive en Colima, bueno, a él le interesa la historia y se la aprendió de memoria y si le sirve para dar clases. Eso sí, pero en la universidad. Ahí sí da clases de historia para el que le interesa verdaderamente la historia de México, pero no como un partidario de la derecha o de la izquierda, sino para conocer el fenómeno curioso de la historia, que es lo que se enseña en la Universidad de Berlín, por ejemplo, los aspectos de la historia, de lo que se debe aprender y no aprender en cuanto a los errores, lo que ha significado el fascismo en todos los países, lo que ha significado la evolución histórica de la historia, del historicismo según Hegel, según Marx. Eso sí está bien, pero a nivel universitario. En la primaria lo que nos interesa es que el niño sepa convivir en una penitenciaría, que no le hagan bullying, que se defienda, etc. Muchas gracias. Maestro. Gracias. Bien, por último dos, porque ya estamos en tiempo. Alguien pregunta que si tiene valor pronóstico un coeficiente intelectual más elevado en el trastorno del espectro autista. Desde luego. Sin embargo, también tiene que ver mucho el proceso de adaptación. Es muy interesante. Yo estoy preparando la segunda edición del libro y estoy hablando de los marcadores psicológicos a partir de... Esto es una especie de revisión histórica del diagnóstico en psiquiatría infantil, no nada más del autismo. Pero, por ejemplo, en el principio del siglo XX surgió la prueba de Binet, Pierre Binet. Entonces, la prueba de Binet es un hito en la historia de la ciencia porque él inventó la psicología clasificatoria, pero no era para crear un coeficiente. El coeficiente lo concibió un alemán para poder establecer las pruebas de Binet en cuanto a coeficiente intelectual. Y se convirtió en un marcador biológico, un marcador psicológico. Y entonces en México en los años 30, la Secretaría de Educación Pública dictaba los cánones de la normalidad. Estaba la Clínica de la Conducta, estaba el Parque Lira, no sé si ustedes saben qué es el Parque Lira, y eran idiotas, eran epilépticos, eran psicóticos, locos, etcétera. Esa era la clasificación. Yo hice una publicación hace 2 años, hace 1 año y medio publiqué en la revista de Salud Pública la clasificación de los niños en la Castañeda. ¿Y qué decían del autismo? No decían nada, todos eran idiotas, todos eran oligofrénicos, todos eran epilépticos, pero el autismo pues no existía, no estaba clasificado. Y muchos casos, porque tenía en mi poder 200 expedientes de la Castañeda y los revisé con un grupo de historiadores de la medicina y publicamos los diagnósticos. Entonces,
era fundamental el coeficiente intelectual. Ahora, es relativo, sí tiene importancia, pero hay chicos con autismo que tienen un coeficiente intelectual limítrofe, pero están muy bien adaptados. Entonces es mejor que un síndrome de Asperger que tiene un coeficiente de 130, pero alardea, es antipático, narcisista, porque también tiene que ver mucho el trastorno de personalidad. Y entonces yo tengo un paciente con síndrome de Asperger que estudió en la Universidad Filosofía, tiene una maestría, habla latín, y a mí me pone verde y me insulta porque dice que soy un idiota porque yo no creo en San Agustín, ni en Aristóteles, ni en no sé qué. Entonces, él los utiliza literalmente. Y es un tipo muy capaz, tiene una licenciatura y una maestría en filosofía, pero es muy dogmático. Y un coeficiente intelectual altísimo, pero es un desadaptado porque solamente se va a casar con una mujer que sea virgen, porque es muy religioso. Entonces le dice, pues ni en la iglesia la vas a encontrar, o sea, tienes que cambiar tus esquemas, o sea, no es que no le gusta que se pongan traje de baño, ni bikini. Es un tipo bien parecido, varonil, alto, fornido, etcétera, pero muy capillita. Y tiene la maestría en filosofía, pero él reza y cree en todo esto. Bueno, no estoy en contra de rezar, perdónenme, no quiero decir eso, pero no se puede ser tan rígido y tan literal como para buscar a una mujer virtuosa que sea virgen para casarme con ella, ¿no? Y pensar que San Agustín lo dijo ya todo. Ese es el problema del coeficiente intelectual, porque sí, tiene un coeficiente altísimo, pero también se dice que el síndrome de Asperger, en el síndrome de Asperger predomina el coeficiente intelectual alto, eso no es cierto. Puede ser cualquier tipo de coeficiente, pero hay mejor uso del lenguaje, más pragmáticamente hablando, ¿no? Muchas gracias. Y ya, la última de la última, ahora sí. Solo preguntan si el autismo se hereda. Sí, el tipo paradigmático sí. Tiene que ver con la esquizofrenia, tiene que ver con el síndrome de Asperger en sí, sobre todo cuando es invisible. Es muy común que a veces el niño tiene autismo y el papá tiene síndrome de Asperger invisible. Es funcional, pero es sinceridad. Acuérdense, sinceridad radical, egocentrismo y literalidad. Eso define el síndrome de Asperger, independientemente de la personalidad que se pueda tener. Pero una persona muy franca, que es grosera y que exige honestidad literal, honestidad por parte radical, por parte de sus papás o lo que sea, que es muy franco y que tiene mucho egocentrismo, que no es como si no tuviera sentimientos. Con eso se hace el diagnóstico de síndrome de Asperger invisible. Y yo me he encontrado muy comúnmente eso en el papá o en la mamá, o en ambos. Los dos tienen autismo. Ahora, ¿funcionan? Pueden funcionar bien, no pasa nada. Y otras veces pasan cosas horribles, espantosas. Y otras veces, pues, alguien tiene esquizofrenia o enfermedad bipolar. La enfermedad bipolar da un tipo de autismo curioso. Se ha llegado a proponer, no está descartado, que el autismo se presenta siempre antes de los 3 años. Y cuando se presenta después de los 3 años es esquizofrenia, porque está consolidada la autoconciencia. Pero podría ser el mismo contenido genético, que si es antes de la autoconciencia, es autismo. Si es después de la consolidación de la autoconciencia se desvirtúa y se llama esquizofrenia. Eso por su relación que tiene con los antecedentes familiares. Ahora, no hay regla que se herede en todos los casos. Pero hoy he tenido familias donde hay 4 personas con autismo. 4 hijos con autismo, ¿no? De acuerdo, doctor. Pues de verdad que estamos muy agradecidos. Hay felicitaciones en el chat. Agradecen que la plática fue excelente. Yo le agradezco muchísimo que haya aceptado estar con nosotros, compartirnos su experiencia, sobre todo este gremio Y bueno, pues, doctora Corro, no sé si usted guste para cerrar la sesión. Buenas noches a todos. Es un verdadero placer haber escuchado esta excelente ponencia. Nos vamos muy convencidos de que tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir aprovechando todos estos conocimientos que en realidad han ido cambiando en los últimos años. Nada es estático en medicina y en esta área yo creo que ha sido una de las áreas en las que más cambios hemos visto.
Quiero agradecer muchísimo al doctor Jorge Escoto Moret por su increíble plática. Gracias. Y pues a todo el comité académico a cargo del doctor José Guadalupe Arismendi y de mis compañeros Mauro, Octavio, Melchor, Alejandro, Claudia Edith y sobre todo a la doctora Alejandra Altamirano González por haber coordinado esta sesión. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. La próxima sesión que tendremos será la de cambio climático por el doctor y maestro, tiene un doctorado y una maestría ambiental, el José Luis Arriola Robles, el día 21 de mayo a las 21 horas. Y vamos a tener la próxima sesión académica el 2 de junio, lo conocido y por conocerse de la COVID-19, por el maestro Rafael Santana Mondragón, y va a coordinar la doctora Saraid Cerda Reyes, que es médico militar, actualmente mayor, y se encuentra en el activo. Muchísimas gracias a todos por su participación y buenas noches. Solo, doctor Escoto, le haremos llegar su constancia. Muchas gracias. Les quería decir que mi libro es gratuito. Tiene algunos errores de edición porque no lo editaron bien. Tiene repeticiones y errores de ortografía. Pero la Cámara de Diputados decidió que se repartiera gratuitamente. Entonces lo pueden descargar. Si tienen por ahí el sitio, lo pueden descargar, ¿no? O de mi página de Facebook. Ahí viene el sitio. Y lo pueden tener en la computadora, en el teléfono o imprimirlo, ¿no? Gracias. Doctora, si nos hace favor de ponerlo en el chat. Sí, lo voy a mandar al chat. Muchas gracias. Todo gusto. Muchas gracias por invitarme. Han sido muy amables. Ha sido un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.